Bienvenidos a su programa En el Ring. Como ustedes saben, el propósito de este programa es empoderarnos, nutrir nuestro cerebro, escuchar diversas opiniones, cuestionarnos lo que creemos. No creer todo lo que pensamos, pero tampoco lo que piensa el otro, es más no querer. Una mente inquisitiva, crítica, pensante, cuestionadora, curiosa, es lo que nos va a empoderar. Lo que realmente va a transformar a las sociedades, nos va a hacer más creativos, productivos. Ese es el propósito del programa y para ello hemos hecho varios debates. Sin embargo, también queremos a través de su espacio, traerles las opiniones, los discursos, los argumentos, las lógicas y las contradicciones lógicas de grandes pensadores. Por ello, la Ciudad de las Ideas, patrocinadora del programa En el Ring, pues a través de lo que pasa en esa semana en la hermosísima ciudad de Puebla, se los vamos a traer a sus televisoras. Aquí van a ver los argumentos de diferentes temas sobre por qué pensamos, por qué nos creamos enemigos, por qué los celos son importantes, por qué a veces simplemente somos lo que somos o nos mentimos de creer lo que creemos que somos. N número de temas, diversas personalidades, gente de todo el mundo, en su casa donde se encuentre, para usted, por su canal, Canal 13. Gracias, que lo gocen. Pero si alguien ha hecho que los mexicanos puedan expresarse, sobre todo en otras partes del mundo, es Erika Fernández. Un aplauso para Erika Fernández, bienvenida. Si sabes de dónde vienes, sabrás a dónde ir. Esta frase se ha convertido en una filosofía en mi vida. Hoy les compartiré con ustedes mi vida. Y la vida que he vivido hasta ahora es una vida de que si quieres, se puede. Y como toda historia empieza con un principio, ¿no? Entonces mi historia comienza hace 24 años. Hace 24 años mi madre estuvo a punto de morir dando a luz a esta señorita que está presente ahora. Ella tuvo complicaciones durante el embarazo. El cordón umbilical estaba alrededor de mi cuello. Cuando llegó al doctor, el doctor le dijo a mi papá: ¿a quién quiere que salve? Y mi papá dijo: a las dos. Y mi madre estuvo dispuesta a dar su vida, aún ya teniendo 4 hijos que la necesitaban, por mí. Y mi madre dijo: a la niña. Por suerte sobreviví y sobrevivió mi madre. Pero desde entonces el doctor le dijo a mi madre que porque había tenido complicaciones al nacer, iba a tener problemas de aprendizaje, que no iba a poder hablar bien, que no iba a poder aprender. Y desde que nací, un destino estaba marcado para mí. Ese destino de que había muy bajas expectativas para mí. Pero no solo eso, no solo la forma en que nací fue lo que marcó ese destino, sino el hecho de ser mujer. Mi padre le había dicho a mi madre que no quería tener mujeres, que él solo quería hijos varones. Después del primero, todas fuimos mujeres. Le decía que si no tenía hombres, no le iba a dar de comer, o en sus palabras, que no le iba a dar de tragar. Así que mi madre, aún con la necesidad y todo, seguía luchando por nosotros. Así que desde muy pequeñita las expectativas que tenía, no solo por cómo nací o cómo llegué al mundo, sino por el hecho de ser mujer, fueron las que crearon muchos de los obstáculos que he tenido que enfrentar en mi vida. Pero eso no fue excusa. Cuando estábamos en México, empecé desde muy joven a trabajar en el campo. Ambos de mis papás no fueron a la escuela. Mi mamá solo sabe escribir su nombre. Así que las expectativas que tenían para mí y para mis otras hermanas era de que fuéramos amas de casa, porque nací en un pueblito en Gómez Farías, Michoacán. Las expectativas de mi padre como de la comunidad eran de que solo era buena para hacer algo, hacer qué hacer y casarme. Pero yo no quería eso para mí. Pero eso era lo que miraba en mi casa y lo que miraba en mi comunidad. Mi papá empezó a migrar a los Estados Unidos muy pronto después de que se casó mi mamá. Entonces prácticamente venía a la casa cuando tenía vacaciones o cuando le daba la gana. Así que en el tiempo que estuvo en los Estados Unidos, se había ido con la intención de ayudarnos, apoyar a mi mamá con sus 6 hijos,
Pero mi padre lo que hacía fue gastar el dinero y el apoyo en el alcohol. Mi papá se convirtió en alcohólico y cuando venía a casa golpeaba a mi mamá y a mis hermanos y bueno, había violencia doméstica. Y eso era lo que recibíamos ahí. Iba a la escuela, pero a nuestros maestros no les importaba enseñarnos porque ellos esperaban lo mismo que la comunidad. De que me iba a casar y ¿para qué? ¿Para qué invertir si el producto iba a ser de alguien más? Eran las palabras de mi padre. A los 8 años, mi mamá y mis 2 hermanas migran a los Estados Unidos junto a mis papás. En ese momento, las más jóvenes, mi hermana de 13 años, yo de 8 años y mi hermanita de 4 años nos quedamos a México. A esa edad tuvimos que seguir trabajando y esperar que la reunión junto a nuestros padres fuera pronto. Gracias a Dios solo duramos 1 año y medio sin nuestros padres, pero en ese año aprendimos a valorar y aprendimos lecciones de vida que me han ayudado a seguir luchando cada día. Porque si mi madre lo pudo hacer con 6 hijos, sin una educación, nosotros podríamos hacerlo. Pero fue a los 8 años. Así que voy a adelantarme un poquito. Nos reunimos en los Estados Unidos a los 10 años en Oxnard, California. Llegamos como todas las familias migrantes. En México no teníamos baño, no teníamos electricidad, vivía en una casa de adobe, a veces no teníamos zapatos y había veces donde no había nada que comer. Pero aún así seguíamos juntos trabajando. Cuando llegué a los Estados Unidos, aún me sentía más pobre que cuando estaba en México. Porque en México tan solo teníamos un humilde lugar donde vivir, pero en México no teníamos nada. Vivíamos 8 personas en un cuarto, no sabíamos el idioma, mi padre seguía tomando y ahora no podíamos trabajar, porque gracias a Dios en los Estados Unidos es ilegal que los niños trabajen. Entonces mi único trabajo era educarme, así que decidí echarle muchas ganas a la escuela y por suerte una vez me involucré en ir a limpiar la playa para asegurarme que mi medio ambiente estaba limpio. Ese día cambió mi vida. Ese día conocí una pareja que me dijo, Erika, hay muchas cosas que están pasando en la comunidad que están impactando no solo a tu familia, sino a todas las familias que son inmigrantes, que trabajan en el campo. Entonces dije, no es justo. Aún sin saber inglés, empecé a aprender sobre lo que estaba pasando. A los 12 años me entrenaron a ser lo que le llaman en los Estados Unidos Community Organizer, organizando gente, aún sin hablar el idioma. Pero yo sabía que era importante para mí involucrarme en la comunidad. En la comunidad hay muchos campos de fresas, una ciudad agrícola y también costera. A un lado de la playa hay una planta de electricidad que contamina. Y mientras estábamos en una campaña, también aprendimos había un lugar tóxico. Desarrollé asma, mi papá también desarrolló asma y muchos de mi familia también. Los niveles de cáncer estaban aumentando y los problemas para los niños que estaban naciendo eran horribles, ¿no? Así que decidimos que íbamos a tratar de educar, aunque estábamos peleando contra muchos sistemas que estaban ya establecidos. Pero además de eso, de este sitio que estaba contaminando los últimos humedales naturales que hay en el sur de California, una compañía multibillonaria, la más rica, minera, decidió proponer un proyecto que iba a contaminar más y afectar la comunidad. Así que después de educar a la comunidad y de informar y todo, 4 años que hice eso, que encontré mi voz y que aprendí a hacer lo que mi padre nunca me dijo que creía que podía hacer, encontrar una voz, de poder hablar, de poder ver a alguien a los ojos y decirle, esto es lo que pienso y esto es lo que necesito y esto es lo que merezco. Gracias a ese tiempo que estuve trabajando en esos 4 años en esa campaña, aprendí que tenía una voz y que podía hacer la diferencia. Pero mientras eso pasaba, en casa había otras batallas que enfrentar. A los 12 años, igual, cuando comencé a que me entrenaran como organizadora, mi padre le dio un ataque al corazón. En el tiempo que mi madre estuvo en México, ella se encargó de todo, de nosotros, pues nuevamente mi mamá volvió a ser la que nos alimentaba en los Estados Unidos. Gracias a Dios, mi padre sobrevivió.
pero eso implicó que se tenían que mudar de la ciudad donde vivíamos. Así que se mudaron a 4 horas de donde vivo, también en California, en una área agrícola. Y como los pensamientos de mi padre era que a los 15 años ya en ese momento iba a empezar a trabajar en el campo, aunque no me lo había dicho, pues dije, pues ¿qué puedo hacer en una ciudad agrícola? Después de haber encontrado mi voz y el apoyo de la gente afuera de mi casa. Así que decidí a los 15 años quedarme sola en Oxnard. Y fue una decisión que iba contra todo lo tradicional con lo que había crecido, que era casarme, que la única forma de salir de la casa era casándome, pero yo les demostré que se podía tener otro tipo de vida que el que estábamos acostumbrados. Así que me gradué de la preparatoria después de esta campaña, cuando ganamos esta campaña, aún viviendo en una cochera con un colchón, a veces había comida, a veces no, pero quería demostrar que cuando se quiere, se puede. Así que me gradué con honores de la preparatoria y me fui a la Universidad de Stanford, aún así medio aprendiendo el inglés, porque les recuerdo que solo llevaba 6 años en los Estados Unidos cuando solicito a Stanford, y me voy becada con una beca de 10 años que Bill Gates me otorgó a mí y a otros 1,000 estudiantes. Así que, gracias. Esa fue una forma de demostrarles. Me gradué de Stanford con honores, hice 2 licenciaturas y después terminé una maestría en 9 meses allí en Stanford, una maestría en educación. Así que la vida me ha llevado en lugares donde nunca pensé, especialmente con las pocas expectativas que mi familia tenía. Así que si todos nos ponemos algo en mente y hay nuevas ideas, tenemos sueños y cosas que hacer, si yo pude hacer con las pocas expectativas, con los pocos recursos, con prácticamente el apoyo familiar no había nada, poco a poco mi familia ha comprendido que la fórmula para salir del hoyo donde uno creció o estaba era la educación. Así que ahora abogo por que cada uno tenga acceso a la educación y podamos defender el medio ambiente, no solo en mi comunidad, sino aquí en México, en los Estados Unidos, y eso fue lo que me prometí, poder conectar, ser ese puente entre México y los Estados Unidos. He regresado a México a compartir mi historia porque es una historia donde todos nos podemos identificar en cierta forma, pero también podemos aprender. Cada uno tenemos nuestras luchas y hay que seguir adelante. Y con eso voy a terminar con una cita de César Chávez. La cita será en inglés porque creo que si la traduzco pierde un poquito del poder. Y la digo porque es una persona que me ha inspirado a luchar por los trabajadores agrícolas, por mi padre, y es el trabajo que ahora ejerzo. Así que la cita es así. Once social change begins, una vez que inicia el cambio social, no se puede revertir. No puedes deseducar a una persona que ha aprendido a leer. No puedes humillar a una persona que se siente que está en la razón y no puedes oprimir a la gente que ya no teme. Nosotros somos el futuro y el futuro es nuestro. Muchas gracias y sí se puede. Espero que les haya movido esta plática, que la cuestionen, que les deje a lo mejor alguna idea para que sobre esa idea tengan otra idea que la lleven a la acción. Al final de cuentas, ese es el propósito de todo esto. Le agradecemos muchísimo a la Ciudad de las Ideas, por supuesto a Canal 13, al Grupo Salinas y a todos los patrocinadores que han hecho posible este Festival de Mentes Brillantes. Compartirles y recordarles que mi Twitter es @roemerandrés. Estoy para servirles. Espero que lo hayan gozado y que nos veamos aquí otra vez la próxima semana. Pasen una buena noche.